Enrique Ferrer, acuda a secretaría. Vale, pues nada, continuamos. Vamos a abrir la sesión extraordinaria del Pleno con un único punto del orden del día. Es la aprobación, si procede, del suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario. Expediente 2928 de gestión. Bueno, la propuesta fue dictaminada en la última comisión informativa y se trata de aprobar la modificación de créditos número 2018/60 para aplicar el superávit presupuestario, el remanente líquido de tesorería, a la amortización anticipada de préstamos que se propone. En concreto, la amortización alcanza a un importe de 1.310.145,77 euros con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Este sería el trámite habitual. Vale, pues gracias, señora Racamosa. Buenos días de nuevo. Pues sí, traemos este punto a pleno porque tenemos la obligatoriedad, según la Ley Orgánica de Estabilidad, o sea, la Ley Orgánica 2/2012, de amortizar con el superávit presupuestario del año anterior. Tenemos la obligatoriedad de amortizar deudas sí o sí. Lo hemos esperado hasta final de año para ver si podíamos utilizarlo en otro tipo de inversiones, pero no. Entonces tenemos obligatoriamente, nos obliga el Ministerio a amortizar la deuda. Con esto pasaríamos de una deuda de 3.205.337 euros con 48 céntimos a 1.895.191,71, amortizando el préstamo que más intereses tiene y que, por tanto, dejando más dinero para gastos generales y no pagando tantos intereses, es decir, bajando la carga financiera del ayuntamiento y, por tanto, de los vecinos, y destinar ese dinero que ahora mismo se paga en intereses, dejarlo para servicios para los vecinos. Gracias. Vale, muchas gracias. El señor Cañizares. Bueno, si los préstamos han adelantado menos intereses para el ayuntamiento, o sea, yo creo que no me parece nada. Vale, señor Orozco. Pues sí, es así. Lo que habría que profundizar es en el por qué es así, lo que es así. Y no se puede destinar, como ha dicho la señora Retamosa, a otros fines, porque no cumplimos con uno de los parámetros que obliga el Ministerio para poderlo destinar, por ejemplo, a otros fines, como podrían ser las inversiones financieramente sostenibles. Y no cumplimos con ese parámetro, que es el periodo medio de pago. Yo le hablo de memoria, si me equivoco me corrigen, pero creo que el último indicador teníamos en 160 y tantos días el periodo medio de pago. Yo no sé hasta qué punto el ayuntamiento, usted que estábamos ahora hablando, como usted decía, es usted el que dirige el ayuntamiento, si usted ha podido de alguna forma evitar que este periodo medio de pago llegara a ese punto, con el fin de que por lo menos parte de este remanente líquido de tesorería, como hemos hablado antes, en el punto del pleno anterior del porqué del remanente líquido de tesorería, o se ha entrado en esta materia, pues tenemos que recordar que el remanente líquido de tesorería, entre otras cosas, se produce derivadamente de una falta de presupuestos que nos lleva, tengo que recordarlo también, a unas modificaciones presupuestarias ingentes a lo largo del ejercicio. El año anterior fueron cerca de un centenar. Este año no tengo el dato ahora mismo de por cuántas vamos, porque algunas pasan por pleno y otras no pasan por pleno. Y bien, nos parece que si no hay más remedio que amortizar deuda, pues habrá que amortizar deuda, pero lamentamos que no hayamos sido capaces como ayuntamiento de haber utilizado esta fantástica liquidez para cumplir con los servicios que demandan los ciudadanos. La ciudadanía se queja de la calidad de algunos servicios y entiendo que no es un problema de dinero, es un problema de la gestión que se está haciendo del dinero, por las razones que ustedes conocerán mejor que nosotros, puesto que son ustedes los que llevan el ayuntamiento. Pero les recuerdo que los ayuntamientos han destinado el remanente líquido, esto sería posible, a inversiones financieramente sostenibles, y que nuestro ayuntamiento no tiene esa posibilidad. Gracias.
Vale, pues muchas gracias, señor Orozco. Yo sí le voy a contestar. Mire usted, efectivamente yo dirijo el ayuntamiento y podríamos haber destinado este superávit presupuestario, gracias a la buena gestión, como usted ha recalcado, podríamos haber destinado este superávit presupuestario a la realización de obras financieramente sostenibles y más directamente a los vecinos, porque esto también va a repercutir en el bolsillo del vecino. Al final el vecino se va a ahorrar un dinero. Le voy a explicar bien el por qué esto no ha podido ser así. Pues mire usted, no cumplíamos el periodo medio de pago. Nosotros sí pusimos encima de la mesa las medidas. Usted recuerda que trajimos unas sopas que aún venían de algunas de la parte de gestión del señor Cañizares, con facturas de 2004, 2007, 2008, algunas sentencias inclusive, facturas del señor Sancho, algunas facturas de CES. Y usted recordará que lo trajimos y ustedes decidieron votar que no se pagaban las sopas. Les dijimos, oiga, mire, esto va a aumentar el periodo medio de pago y luego tiene un efecto negativo para los vecinos. Y ustedes dijeron que traen presupuestos o no hay aprobación. Cuáles fueran las responsabilidades para los vecinos. Y sabiendo además, porque así se lo explicamos y así se lo ha explicado a usted la interventora en muchas ocasiones, que un reconocimiento extrajudicial de créditos, pese a tener un presupuesto nuevo y las OPAs, hay que traerlo a pleno igualmente. Las OPAs tienen que venir a pleno porque no se pueden pagar con ningún presupuesto corriente. Y usted decía, no, es que hagan un presupuesto y las paguen. No se pueden pagar OPAs con presupuestos corrientes. Y había que haber traído ese acuerdo siempre a pleno, independientemente de que hubieran presupuestos o no. Ustedes, para ahogar la gestión de gobierno, decidieron que votaban que no al pago de las OPAs. Nosotros dijimos, hombre, esto incrementa el periodo medio de pago, puesto que computan para que para no rebajar ese periodo medio de pago. Yo puse las medidas encima de la mesa y usted y ustedes, todos los que votaron en contra del pago de las OPAs, incrementaron o no permitieron que salieran esas medidas que yo tenía que tomar. Yo lo hice por responsabilidad, pero fíjese, casualmente, 2 plenos más tarde, usted al mismo punto, traído exactamente con algunas advertencias dentro del expediente, decide abstenerse y que salga adelante. Ya conocedor de las responsabilidades. Cuando había responsabilidades informadas dentro del expediente por parte de los juzgados y por parte de algún otro organismo, ustedes deciden que se van a abstener y que salga adelante. ¿Qué ha hecho eso? Pues que en el trimestre que deberíamos de haber cumplido el periodo medio de pago no lo hiciéramos. Pero yo tengo una noticia para usted que yo sé que le va a encantar. Yo sé que va a estar usted encantadísimo. Lástima que haya llegado tarde. Y mire usted siempre dice, es que ustedes nos echan la culpa de todo. Pues mire, sí, por su culpa no se han podido hacer inversiones financieramente sostenibles. Le anuncio el periodo medio de pago que tiene el ayuntamiento en el día de hoy. Señor Orozco, alégrese. 11 días. 11 días. ¿Sabe por qué? Pues esto se podía haber cumplido hace 3 meses, si ustedes no hubieran votado en contra de pagar las facturas pendientes de aplicar el presupuesto, señor Orozco. Esas son las consecuencias de hacer un gobierno pinza, de hacer un gobierno irresponsable. Esas son las consecuencias de saltarse a la torera los informes técnicos, como pretendía hacer usted en el pleno que acabamos de celebrar. No, da igual, sin informes, esto nosotros lo que queramos, es cuestión de voluntad. Luego las cosas son lo que son. No es cuestión de voluntad, es cuestión de cumplir la ley. Es cuestión de ser responsable. No es cuestión de voluntad. No se puede aprobar ningún acuerdo aquí sin informes técnicos. Este tipo de gobierno no lo ha hecho. Sin informes técnicos, no lo ha hecho. Nunca. Y no lo va a hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. Y sí, se podían haber dedicado a inversiones para los vecinos. Sí, cuando trajimos las OPAs en el primer pleno, advirtiéndolo además, advirtiendo de cuáles eran las consecuencias del incumplimiento del periodo medio de pago, pues se hubieran pagado las OPAs, que siempre, independientemente de si tuviéramos o no presupuesto, las OPAs tendrían que haber sido aprobadas en pleno. Por el mismo procedimiento que lo fueron. Lo que es inexplicable es que ustedes, en un primer pleno, rechacen el punto del orden del día. Y cuando son conocedores de las responsabilidades y de las advertencias
de los informes, entonces digan, bueno, pues ahora nos abstenemos. Al mismo punto del orden del día, al mismo expediente. Pues mire, esa forma de proceder irresponsable, en mi opinión, y digo, es mi opinión, esa forma irresponsable de proceder nos ha llevado a que el superávit y la gestión de este equipo de gobierno sea dedicada a pagar deuda. ¿Podría haber sido dedicada a gasto corriente o a inversiones financieramente sostenibles? Pues probablemente. Sí, en el mes de marzo, no sé si fue en marzo o mayo, cuando trajimos por primera vez las OPAs, si hubieran aprobado, pues posiblemente hubiésemos llegado en plazo a cumplir para dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles. Hoy el Ayuntamiento de San Antonio de Najeve tiene un periodo medio de pago de 11,30 días. Es decir, pagamos a los proveedores en 11 días. Y yo creo que es un dato para alegrarnos. Y es un dato para alegrarnos que también tengamos un superávit para amortizar la deuda lo antes posible, que eso significará también que podamos destinar mayores recursos, como decía el señor Cañizares, para los vecinos. Lo que se ahorren en intereses irá a pagar a los vecinos, seguro. O sea que en eso estamos. Y nada, había un segundo turno, la señora Retamosa. Sí, pues sí. Voy a redundar muy levemente sobre lo que ya se ha dicho. Es decir, usted acusa de que no se puede invertir, no se puede destinar a inversiones financieramente sostenibles, ya lo advertimos. Advertimos que las OPAs habría que pagarlas porque venían de lejos y de cerca, de ambos sitios. Venían de operaciones de gas y de electricidad que todos los años habrá que aprobar, aunque se aprueben presupuestos, todos los años habrá que traer. Las trajimos en el primer trimestre del 2018, diciendo en aquel momento que si no se aprobaban aumentaríamos el periodo medio de pago. Claro, ustedes dijeron que sacáramos presupuestos y ya está, se abstuvieron por responsabilidad ante el mail del ministerio que dices, oiga, que ustedes tienen la obligación y que si no tienen que destinarlo a no disponible, entonces no podrán dar servicios al pueblo. Y entonces en ese momento se aprobó. Claro, nos ha penalizado 2 trimestres, 3 trimestres. El primero porque no se podía traer, porque no estaba la liquidación del presupuesto. Segundo trimestre y tercer trimestre porque entra en el pago. ¿Qué sucede con eso? Bueno, pues que hemos esperado hasta último momento para ver si entrábamos en el informe del tercer trimestre y poder destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, pero gracias a haber tardado tanto por este pleno no lo aprobó en su momento, gracias a haber tardado tanto, pues sí, no lo podemos destinar. Vamos a amortizar deuda y ese dinero que no pagaremos en intereses durante 2019 los vecinos se beneficiarán de tener más dinero líquido para poder destinar a servicios. ¿Servicios que tanto necesita? Pues sí, este pueblo necesita servicios, pero muchas veces cuando se trata de temas técnicos, ustedes también dicen que son políticos y no es así. La amortización de deuda, las OPAs, son temas puramente técnicos, nosotros ahí no tenemos mucho que decidir, esto lo tenemos que cumplir sí o sí. Responsabilidad, pues bueno, yo sí que la tengo, la he tenido siempre, la he tenido cuando incluso no he estado de acuerdo y me he abstenido porque, como he dicho antes, en el plan de ajuste era responsabilidad frente a los vecinos. En aquel momento se tardó demasiado, pues de aquellos lluvias, estos lodos. No obstante, siempre va a ser beneficioso para el vecino amortizar deuda, evidentemente, porque pagaremos menos intereses. Gracias. Perdón, señor Cañizares. Sí, un momento solo. Es que estamos gobernando esta legislatura. Yo creo que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ve los plenos estos por vídeo y lo hace sin leer. Yo creo que funciona así. El hombre, siempre estamos, que todo lo que sale mal es culpa de la oposición. Todo, absolutamente todo. Espero que no haya otra legislatura como esta, porque verdaderamente cuando sale una cosa, pues la oposición. Yo creo que salen mal estas cosas porque primero se tienen que buscar los apoyos para gobernar. Lo vengo diciendo todos los plenos. Gobernar así no es gobernar. Y luego ustedes nos echan la culpa. Eso no se lo creen ni ustedes. Lo dicen y no se lo creen. Cuando dicen estas cosas, aquí se les nota que le están diciendo, pues para que salga en el vídeo y para decirlo. Pero no se lo creen. Para creérselo hay que creérselo y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo cuando toca. Y lo que no se puede es tirar a todo el mundo por la ventana
y luego cuando ya ha caído el suelo, entonces decir, ahora fírmame aquí como que has querido volar. Pues no, no hemos querido volar, ninguno de los que estamos en la oposición. Le hemos hecho demasiadas propuestas para poder gobernar y para poder sacar las cosas para adelante, de una manera o de otra. Y ese afán de protagonismo, de decir, no, es que yo mando porque soy el alcalde y el alcalde hace lo que, pues haga usted, y luego que lo vayan los vecinos. A la oposición no le van a echar la culpa, por mucho que usted luego lo cuelgue, por lo que se ve, lo cuelga, a lo mejor ya lo he cobrado, en internet, o eso. Yo no lo miro, pero lo oigo. Entonces, por mucho que se diga, las culpas se les echan a los que gobiernan. A usted cuando no gobernaba no le echaban ni una culpa. Votará sí, votará no, se quedará sin votar. La oposición, pues está para hacer oposición. Entonces, bueno, ahora dice usted que pasó todo aquello porque yo ya no me acuerdo si me abstuve o voté en contra, pero los que estamos en la oposición estamos para eso. Para eso el gobierno. Hay fórmulas para, si necesitan 7 votos, oiga, coja usted 7, hágalo, y la legislatura que viene si está, hágalo, por favor. No haga como esta, porque el que se perjudica, si son los vecinos, es por culpa de usted, no es por culpa de los de la oposición. Y ya no le voy a decir nada más. Vale, gracias. Señor Orozco. Yo creo que nuestro grupo está perplejo de que se nos acuse de irresponsabilidad. Ha usted un relato como el que ha hecho, sin datos concretos, pero bueno, no es el tema. Y que se permita, que tenga usted la no sé qué, no voy a definirlo, de decir que tomamos decisiones para ahogar la gestión del gobierno, que por su culpa, irresponsables, la pinzan. Pues mire, voy en la línea de que el responsable del gobierno es usted. Nosotros hemos puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones elementos de negociación en cuanto a subvenciones recibidas por este ayuntamiento, cosa que ustedes no han querido negociar o muy tangencialmente han aceptado en algunos de los casos. Y ustedes se han dedicado a utilizar las cuantiosas subvenciones recibidas, parte de las cuales pueden dedicarlas a lo que quieran, en hacer cosas tan extraordinarias como pintar los viales, reparar una barra, pagar el gas. Hombre, pues vamos a ver, si tienen ustedes una situación tan desahogada, voy a haber articulado los mecanismos suficientes, ya sea mediante aprobación de presupuestos u otros, para hacer frente al gasto corriente con los presupuestos corrientes, pero no, han preferido utilizar subvenciones. Y se permiten acusarnos a nosotros de irresponsabilidad. Pues mire, yo tengo que dar la vuelta al argumento. De responsabilidad entiendo que es la de usted y la de su gobierno, que pretenden chantajearnos trayendo materias a pleno que filtran a la prensa antes que a los propios concejales, con esa sonrisa profident y la creencia de que no serán capaces de tomar una decisión distinta a la única decisión que proponemos. Usted tiene superávit, es verdad, pero ¿qué pasa con las facturas de la EN? Si se van a pagar o no constan. ¿Qué pasa con otro tipo de facturas o de gastos que pretenden no reconocer? ¿Esto va a tener que pagarse con posterioridad? ¿Qué hay de esos 15.000 euros para violencia de género que acordamos? Pues como otros tantos acuerdos del Pleno. Son reflexiones que hacemos en voz alta. Yo me imagino cuando usted dice que tenemos un periodo medio de pago de 11,30 y todo el ayuntamiento y a los técnicos por haber conseguido este periodo, me imagino que se refiere a 41,30, o sea, 30 días más a partir de, bueno, sea como fuere, perfecto, fantástico. También sabe usted que el criterio que utiliza la intervención es... Sí, pues sí, si quería comentar algo. No sé, como no lo tengo, como tiene usted
usted y no nos lo da, es que usted sabe todo y a la oposición no le dice nada. Tal vez, si le preguntamos a la prensa, sabremos esos datos de periodo medio de pago cómo están. Que nosotros, sinceramente, nos lo acaba de decir y créanos que nos alegramos. Bien, informes técnicos, pues mire, es que empezó usted así también. Los informes técnicos, le tengo que recordar que tenemos solicitados informes técnicos con las firmas adecuadas que nos han evacuado. Se lo tengo que recordar, esto usted igual no se acuerda. No nos diga que no pedimos los informes, porque cuando los pedimos tampoco los... Esto tiene que arreglarlo la megafonía, que dinero hay. Cuando pedimos los informes no se evacúan, que no sé si es que no se indemniza al técnico que lo elabore, no sé si es que el técnico no lo hace, no sé si es que no se evacúa, no lo sé porque yo no estoy dentro de su cabeza y usted sí que lo sabe. Luego no, deje de echar la culpa, deje de decir lo de los informes técnicos. Ustedes controlan la necesidad de la capacidad para hacer los informes técnicos y niegan esa capacidad que tenemos legalmente, una mayoría cualificada o un número cualificado del Pleno, de solicitarlos. Un segundo, que conste en acta que el alcalde no niega en ningún momento los informes que solicitan con las firmas que usted tiene. Yo sé usted por dónde va. Pero no, es que no le niego ningún informe, ni he dado ninguna orden a ningún técnico para que no se le evacúe a usted algún informe que ha pedido con las firmas que usted tiene legales. Ninguna orden a ningún técnico para que no se evacúen informes que ustedes solicitan con las firmas o con los preceptos que ustedes tengan legales. Nunca, que conste en acta. Bueno, pues que conste en acta que preguntamos cuál es la razón para que no se nos hayan facilitado. Ya que me ha interrumpido con educación, lo cual no me importa sinceramente, eso digo. No como usted que no quiere que me interrumpan bien. Hemos pedido informes técnicos y no se nos han evacuado. No sabemos la razón. Y si usted entiende por denegar poner un papel que no te lo voy a dar, no. Existe la omisión. Y existe el silencio administrativo, o sea que es usted plenamente consciente. Pero bueno, a lo que vamos es que tenemos un remanente líquido de tesorería cuantioso que no se ha gastado en otras cosas por culpa nuestra, parece ser, no, por culpa suya, que son los responsables de la gestión, y que ahora tenemos un periodo medio de pago fantástico que nos habría permitido invertir parte de este dinero o en gasto corriente o en inversiones financieramente sostenibles. Sabe usted mejor que yo que el criterio de utilizar el periodo medio de pago del tercer trimestre es un criterio desde la prudencia que utiliza el departamento, lo cual nos parece bien, pero no sabemos si eso impediría utilizar el criterio del periodo medio de pago posterior para hacerlo, puesto que si se sabe hoy que estamos tratando el tema, hoy mismo podríamos haber hecho como hizo el Ayuntamiento de Chiva, no con agrado por su actuación desde nuestro punto de vista la semana pasada, para poder destinar el superávit del remanente líquido de tesorería a inversiones financieramente sostenibles. Es que el cuento ya nos lo han contado en más de una ocasión. No hemos podido hacer otra cosa, esto llega ahora porque no ha podido ser antes y es por culpa de ustedes. Pues bueno, yo creo que el cuento de Caperucita ya nos lo conocemos todos y sabemos cómo acaba. Esta vez también acabará como en otras ocasiones. Por lo demás, muchas gracias por darnos un dato que no conocíamos. Poco más que aportar de momento, gracias. Vale, muchas gracias. Bien, no se puede aplicar el dato de este trimestre, porque como usted bien sabe, los datos del último trimestre son elevados al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre del año siguiente, que es cuando seremos cumplidores, estamos en el último trimestre. De este trimestre, pertenece al último trimestre. Este dato es a fecha 9 del 11 de 2018. Este trimestre tendrá valor efectivo, lo voy a explicar, este trimestre tendrá valor efectivo en el primer mes del año que viene. Entonces, en ese momento se nos reconocerá como cumplidores, seguramente, de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del periodo medio de pago. Mire usted, es que de verdad, ustedes que son precisamente, que usted me diga que si filtro a la prensa, que si dejo de filtrar, ustedes precisamente, que no paran de enviar cualquier cosa a la prensa. Hablan de lo que se dice en una comisión informativa que no es pública. Sí lo hacen. Sí lo hacen, sí. ¿Quiere que lo demuestre? Sí, quiero que conste en acta. Lo demostraré. No se preocupe que hay compañeros suyos que hablan de lo que se dice o se deja de decir y después se quedó. No habría conversaciones
es infundadas al aire y cuando hable le pido que por favor... No es infundada, no es infundada. Aguante usted un poco que... tengo miedo antes, no se enfade, no pasa nada, si no pasa nada. Si yo sé que eso, pero está demostrable, no se preocupe usted, que hay quien desvela contenidos de las comisiones informativas. Lo vuelvo a repetir, por si no me había oído bien, algo que no retiraré. Yo cuando me equivoco lo retiro. Usted me llama cara dura a mí, sin embargo no lo retira. Yo, sí lo hizo, claro que me ha llamado cara dura y no lo retira. Yo le llamé a usted mentiroso y lo retiré porque considero que es una falta de respeto y que lo debería de retirar. Usted me llamó cara dura y no lo retiró. Pero bueno, cada uno somos como somos, no pasa nada. Mire usted, yo puedo enviar a la prensa todas mis intenciones políticas igual que lo hace usted. Si yo tengo la intención política de solicitar mañana una pasarela a Montesano y voy a iniciar el expediente, enviaré la noticia. Si mañana voy a iniciar un informe técnico o un proyecto, que ya lo tenemos en marcha, se lo digo, para que la Casa de la Cultura, que el señor Cañizares, o el pabellón multiusos, convertirlo en Casa de la Cultura, que es el proyecto que estamos trabajando ya para el año que viene, adelantarlo, pues lo adelantaré a la prensa con todo lo que tenga. ¿Por qué no? Si es un proyecto político. ¿Usted me va a decir lo que yo políticamente puedo compartir o no con la prensa? No, está usted equivocado. Yo tengo el proyecto político de traer a pleno una rebaja del IBI. Pues puedo compartirlo para que lo conozcan todos mis vecinos cuáles son mis proyectos políticos. Mis proyectos políticos los voy a compartir antes con mis vecinos que con usted. ¿Faltaría más? ¿Faltaría más? Mis proyectos políticos, discúlpeme usted, los voy a compartir antes con mis vecinos que con usted. Si a usted no le gusta, yo lo lamento, pero que yo vaya a proponer una rebaja al pleno del IBI es un proyecto político. Y a usted entiendo que no le guste, pero yo tengo todo el derecho de hacer públicas mis intenciones políticas. Otra cosa sería que alguien hubiera conocido el contenido de un expediente, cosa que no ha sucedido. Ni ha sucedido ahora, ni ha sucedido nunca. Pero mis intenciones políticas las diré a la prensa cuantas veces considere necesario, oportuno y quiera compartir con mis vecinos. Si a usted no le gusta, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. Es lo que hay. Mire, yo creo que estamos de enhorabuena, se cumple el periodo medio de pago. Si hubiéramos sido, y vuelvo a decirlo, responsables antes, porque no encontré ni una sola explicación para que ustedes votasen en contra de algo que después se abstienen. Ninguna. Y que lo único que ha hecho en ese periodo de tiempo es perjudicar a los vecinos. No lo entiendo, yo me lo explicaría a usted 100 veces y yo seguiría sin entenderlo. Oiga, me lo trae usted en mayo, lo voto en contra, me lo trae usted en julio, lo apruebo. Perdón, no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Cuál es ese cambio de criterio? O sea, que usted en 2 meses cambie el criterio, está diciéndome y afirmando y reafirmándose que los que faltamos a la responsabilidad somos nosotros. Sin embargo, usted de repente en 2 meses, habiendo causado un perjuicio al ayuntamiento, se trae el mismo acuerdo, el mismo punto del orden del día y usted se abstiene. Y el anterior lo vota en contra. Pues bueno, yo celebro el cambio de criterio. Entiendo que uno se va a la cama, reflexiona y dice, uy, estoy perjudicando a mi pueblo. Voy a cambiar mi intención de voto, porque lo único que estoy haciendo es perjudicar a mi pueblo. Y a lo mejor usted lo reflexionó y cambió su postura. Entonces yo celebro que por lo menos cambiemos en ese sentido. Si no rectifica usted cuando me falta a mí el respeto, pero por lo menos que sí que rectifique usted cuando causa un perjuicio al municipio. Vamos a dar un último turno, porque entiendo que todos quieren participar. La señora Retamosa. Sí, le voy a explicar el periodo medio de pago, que parece que lo han estado aquí preguntando por detrás. Es muy sencillo, claro que se puede sacar un periodo medio de pago cada vez que uno quiera. El programa de contabilidad, que no es un cálculo de nadie en concreto, de una persona en concreto, es el programa de contabilidad que lo hace. Se ha emitido el informe del tercer trimestre. En el informe del tercer trimestre todavía influyen los días de pago de las OPAs. ¿Por qué se pagaron dentro del tercer trimestre? Puesto que como se aprobaron por este pleno, se rechazaron por este pleno en primera instancia y se aprobaron por este pleno a posteriori, y las publicaciones necesarias para una modificación de crédito son las que son, se pagaron dentro del tercer trimestre y por tanto influyen en el periodo medio de pago del tercer trimestre. No lo hemos traído hasta ahora, vuelvo a repetir, porque el día 30 de octubre
es cuando se emite el informe trimestral del periodo medio de pago. Por eso, en este pleno extraordinario se trae la amortización, porque no podemos hacer IFS por culpa de los días que hemos tardado de más en pagar esas OPAs. Y en este momento, que ya no influye esto y ya se ha podido sacar un nuevo periodo del día 9 del 11, es cuando tenemos 11, no 41, no, señor Orozco, 11. Tenemos un periodo de pago desde que la factura entra y se aprueba hasta que se paga de 9 días de las pagadas, incluyendo los 3.000 euros que faltan por pagar, y con los días ponderados son 11. Porque hay 3.000 euros, eso está en aquel libro de memoria, solamente me sé algunas cifras, 3.500 y algo. Y sí, yo lo siento mucho, pero tengo que reincidir en una cosa. Usted acaba de acusar, y a mí también, a todo el equipo de gobierno, a los dos grupos del equipo de gobierno, de haber filtrado el expediente a la prensa. Miren, de haber filtrado información a la prensa. No ha sido información, es una voluntad. No hay ninguna información. Usted sabe que ha publicado, que ha compartido usted en redes, en sus perfiles, en sitios públicos, ha publicado informes o extractos de informes de expedientes que no se habían resuelto todavía por parte de este pleno, que ustedes habían dejado encima de la mesa, y eran informes que formaban parte de un expediente todavía no resuelto por este pleno. En la prensa no hay ningún documento publicado de ninguno de los expedientes que se han traído a este pleno. Ruego lo revise. Luego lo revise sencillamente la intención del titular, es decir, como usted bien ha leído, se va a llevar a pleno esta propuesta. Eso usted lo hace. Usted ha publicado en su perfil de Facebook, y podríamos buscarlo, que iba a presentar, que acababa de presentar, cuando vistas las horas todavía no había entrado por registro de entrada del ayuntamiento, todas estas propuestas para las subvenciones que van a recibir este ayuntamiento, y usted lo ha publicado en sus perfiles públicos como grupo, como persona, que es muy implícito, y no había llegado todavía al ayuntamiento, con lo cual lo ha publicado su intención política previamente a dar conocimiento al resto de grupos, con lo cual al final estamos haciendo una intención, y me parece lícito, me parece loable, me parece normal, yo también lo hago, y esto no, para mí no es criticable, porque su propuesta política, pues que me parece fenomenal, pero no ha habido ninguna publicación de ningún documento perteneciente a un expediente que tenga que resolver el pleno que se haya publicado en la prensa. Ustedes han publicado extractos de informes antes de resolver por este pleno, que todavía no eran públicos, puesto que al no haber resuelto y haberse dejado encima de la mesa, están sujetos a un sigilo. No había dicho nada, puesto que lo habíamos hablado, está grabado, pero ustedes han publicado el extracto del informe. Es que es muy bonito acusar sin recordar lo que uno tenía antes. Y si volvemos a decir lo mismo, si responsabilidad o irresponsabilidad, si son expedientes técnicos, puramente técnicos. ¿Puede usted estar de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo en amortizar, en destinar 1.300.000 euros en amortizar solamente deudas. Se podrían haber hecho otras cosas, estamos de acuerdo. Pero es que no se ha podido, porque el PMP no ha llegado, el periodo de pago no ha llegado. Por eso nos hemos esperado hasta ahora. ¿Es culpa de este equipo de gobierno? ¿No es culpa de la oposición? No, esto es un expediente técnico. Este pleno, el pleno de este ayuntamiento ha votado en contra de un expediente puramente técnico. ¿Culpa? Que cada uno asuma la suya. Yo desde luego ya lo he dicho en muchas ocasiones, y el señor Cañizares en esto, en algún pleno de la anterior legislatura, ha dicho gracias por abstenerse al PSOE, porque no necesitamos sus votos, pero ha sido responsable. ¿A qué se acuerda? En alguna... porque nos... No, porque no lo hacen. Cuando ustedes se abstienen, yo también doy las gracias. Vale. Podemos irnos a los vídeos. Gracias. No, señor Cañizares, si quiere intervenir. Sí, muy corto. Es que han dicho ustedes, pero yo me quedo asombrado, han dicho que en 11 días el periodo de pago no habrá reventamiento así, será más rápido el rendimiento, porque cuando lee una factura, mientras que la ve todo el mundo que la tiene que ver y le hacen los informes y se pone a pagar, si eso lo hacen en 11 días, tendrán que hacer un par de comisiones informativas todas las semanas, un par de comisiones de gobierno. Ya sé que hacen una a la semana, pero un día dan igual dos para poder pagar, porque tan a prisa yo no he visto en la vida que se haya pagado en 11 días, no sé si alguna cosa se ha pagado, pero no es normal, eso sí lo han dicho aquí, y a lo mejor ha sido una, no sé si habrán pagado alguna factura en 11 días, seguramente una o dos, ha dicho la concejal, pero es
una cosa, en menos de 25 o 30 días casi es imposible pagar en un ayuntamiento por los trámites que tiene que llevar. O no ser que se coja la factura, se le diga a fulano, hazme el informe, al otro, hazme el informe, al otro, hazme el informe. Cuando termine, venimos aquí que vamos a pagar esto. Y lo reúnan todas y todo. Entonces, ya a lo mejor sí que se puede pagar en esos días, pero si no es así es prácticamente imposible. Entonces, claro, también cuando se dicen las cosas se tendrían que decir un poco más sin pasión. No, tranquilamente, no pasa nada. Si no pasa nada por pagar un mes, o mes y medio, o 25 días, 11 días. Si lo dice usted por ahí, no se lo van a creer. Y ya termino. Yo tampoco. Bueno, pues no se lo digo yo, que se lo diga la señora interventora. ¿En qué plazo se pagan las facturas? Las facturas que entran por registro de entrada se pagan en un plazo de 9 días. Cumplidos todos los trámites. Se hacen relaciones semanales y se aprueban todos los jueves. Pues muchas gracias, que sigan así. Pues muchas gracias. Yo creo que el tener siempre la consignación, y perdón que ahora le daré la palabra al señor, pero simplemente el tener la consignación, el tener los documentos, digamos que lo que hacemos y donde tenemos el coste de días es en hacer la gestión previa, que quizás antes no se hacía, y es generar el expediente con todos los documentos que deben tener las retenciones de crédito, porque así cuando entra la factura se relaciona con los documentos contables que ya tenemos aprobados, y entonces no se estanca ahí porque no está el RC, porque no tiene consignación, que entiendo que era lo que podría haber pasado en otros momentos. Al tener el expediente ya formado, simplifica mucho el trámite, y creo que por eso es por lo que estamos llegando, porque el trabajo lo hacemos previo y nos cuesta mucho más, y entonces a veces tenemos que, hasta para hacer 100 euros de gasto, esperar mucho, esperar 15, 20, 25 días para que esté todo bien informado, todo convenientemente, el expediente armado, aunque sea para 100 euros, porque así cuando entra la factura, el proveedor no tiene que estar esperando 5 años para cobrar 100 euros. Es el trámite que hemos decidido establecer. Hemos querido ser menos políticos y más técnicos en este sentido, no realizar el gasto antes de tener el expediente, pues, por lo que creo que funciona bastante bien. Es mi explicación. Señor Orozco. Nosotros desde luego respetamos que ustedes manden a la prensa cuanta intención política tengan, pero es que claro, nosotros hablamos de una cosa y usted responde otra. Esto es habitual. Usted no responde a lo que se le pregunta, saca un señuelo, se enarbola el periodo medio de pago, que quiero entender que no es el del último trimestre, puesto que no ha acabado, será el dato obtenido esta semana, lo cual es que está fantástico y confiamos en que el 31 de diciembre sea incluso mejor, pero no nos confunda con los temas. Bien, lo que le dijimos, lo que le decimos ahora y lo que le diremos mañana es que usted pone en conocimiento de la prensa contenidos de comisión informativa que van a derivar en un pleno que los concejales no conocemos. Nosotros tenemos una convocatoria, por cierto la leemos antes en la prensa que haberla recibido, que dice que se va a hablar, en este caso concreto, de el IBI, una modificación de la ordenanza del IBI. Esa es toda la información que tenemos. Y esa información queda completada cuando leemos en algún medio digital de que consta esto. Luego, es cierto que usted manda a la prensa información que todavía no tienen los concejales, no la intención política, sino nos referimos al contenido. Yo no he dicho nunca he dicho, y nunca hemos dicho que se haya usted que facilitado un expediente. Esto se lo inventan ustedes, nosotros jamás tenemos utilizado la palabra expediente. Perdón, que vuelva a constar en acta, que no envío contenidos de las comisiones informativas que nos han celebrado. Envío intenciones políticas. Bueno, y yo conste en acta, ya que se permite usted el lujo de interrumpirme, y insisto que a mí no me molesta que usted me interrumpa, que pone usted en conocimiento de los medios de comunicación contenidos que desconocen los concejales. Y con esto no estoy diciendo que mande usted el expediente, sino que lo que los concejales no conocemos, porque además usted personalmente se opone a que podamos acceder durante el fin de semana a consultar los expedientes, que nos permitiría probablemente trabajar con más celeridad. Yo también lo entiendo, que usted no quiera facilitarnos la tarea. Esto que no conocemos, usted lo manda a la prensa, porque también la prensa me llama y me pregunta. Así que no confundan churras con merinas, por favor. O sea, cuando hablamos de una cosa no hablen de otra. Sacan ustedes el señuelo y parece que así desvían la atención. Pues no caemos en esa trampa. Si no hay más remedio a día de hoy, no hay más remedio.
que se podía haber evitado estamos seguros, estamos convencidos de que usted, con la gestión del ayuntamiento, podía haber evitado según qué situaciones y no culparnos a la oposición una y otra vez. Si necesitan el apoyo nuestro, cítennos, por ejemplo, la Junta de Portavoces, si usted tuviera a bien convocarla, es un asunto que está regulado desde el principio de la legislatura y que, insisto, en este ejercicio de 2018 se ha convocado en solo 2 ocasiones, hablo de memoria, pero que el mes de febrero y el mes de abril, ni enero, ni marzo, ni mayo, ni junio, ni julio, ni agosto, ni septiembre, ni octubre ha sido convocada, y podríamos hablar de estas cosas. Usted me ha dicho antes, hay que convocar otro pleno porque tenemos que pagar un asunto, digo, si lo conocemos de antemano, cuente usted con el apoyo nuestro. Y no, señora Retamosa, yo no recuerdo ni una sola vez en esta legislatura que por nuestra abstención o por nuestro voto favorable se nos haya dado las gracias, tampoco lo pretendemos, pero no recuerdo que en ninguna sola ocasión se haya dicho gracias a los grupos por abstenerse, porque permiten sacar adelante la propuesta que hace el Gobierno. Y sí que tengo que recordarles que nuestro grupo en materias económicas y técnicas estaba a favor en la práctica totalidad de las mismas. Que si la OPA, en fin, claro que había una razón y usted mismo se ha respondido a la pregunta. ¿Quiere usted sacar adelante en materia económica? Sentémonos, hablemos de presupuesto. ¿Qué va a ocurrir la semana que viene o la otra? Cuando quede liquidada la CES, ¿qué va a ocurrir? Ya no tendrá usted excusa para no traer presupuestos. Y he dicho excusa, que no era una imposibilidad, era una dificultad. Entonces, si usted quiere que hablemos de presupuestos, estamos encantados, sentémonos, empecemos a trabajar con tiempo sobre los presupuestos, veamos qué partidas se pueden ampliar, cuáles no, qué decisiones tienen ustedes, qué decisiones podamos tener nosotros, porque es que al final usted necesita sacar adelante las materias en este pleno con una mayoría suficiente para poderlas sacar adelante. Y creo que la irresponsabilidad es que usted actúe de espaldas a esa necesidad, que no es que la tenga usted como alcalde, es que la tiene el pueblo. Y voy a decirle la frase que usted ha dicho, que yo creo que es la que usted sienta. Está usted perjudicando al pueblo con su forma de actuar en algunas ocasiones. Y no dudo de su buena voluntad, pero si mira los resultados y mira quién es el responsable, ya que dirige usted tanto el pleno como el ayuntamiento, quién es el responsable, yo tendría que interpretar que el responsable es usted. Así que no echen la culpa a los demás. Muchas gracias. Vale, pues vamos a ir terminando. No voy a volver a ahondar en lo que dice la prensa. Yo no les impido que entren al ayuntamiento el fin de semana. El ayuntamiento el fin de semana está cerrado, como el 100% de los ayuntamientos. Voy a hablar yo, si no le importa, señora Zorrilla. El ayuntamiento los fines de semana está cerrado, como el 100% de los ayuntamientos, como las consellerías donde algunos de ustedes trabajan, como los juzgados, como todos, y no se pueden hacer trámites. Pero ustedes reciben las convocatorias en tiempo, forma y plazo, y ustedes vienen aquí, se descargan el expediente, se lo llevan ustedes en un PEN, ni siquiera tienen que esperar más que 2 minutos, como mucho, a introducir los expedientes completos, sin necesidad de pedir fotocopias, no piden permiso, se ponen a su disposición completos, y ustedes se los descargan completos, se los llevan a su casa para poder examinarlos como quieran. Fíjense que el ROC ni siquiera dice eso. El ROC dice que podrán ustedes solicitar copias, que podrán ustedes pedir copias de aquellos documentos que quieran, que los expedientes no saldrán de la casa consistorial. Sin embargo, pues ponemos todas las facilidades del mundo. Mire usted, excusa. Usted lo llama excusa, lo de los presupuestos, yo no lo llamo excusa. Lo de los presupuestos, usted dice que tiene informes de que se podían haber traído. Yo le digo que los técnicos que me vinculan, lo que me han dicho, y se lo he repetido y no lo voy a repetir una vez más. Efectivamente, el CES está liquidado porque lo ha hecho este equipo de gobierno, porque el trabajo lo ha hecho este equipo de gobierno. Una vez más hemos resuelto y vamos a resolver los problemas del pasado. La empresa municipal SAFCES, sí, que está incluida dentro de los 8 millones de deuda que hablaba la señora Retamosa, porque eran 8. Una cosa es la deuda financiera y otra cosa es la deuda financiera, señor Cañizares, que yo mantengo silencio,
una cosa es la deuda financiera, otra las facturas en el cajón y otra la deuda que contenía la mercantil CES, que era cercana al 1.000.000 de euros. Usted no ha querido hablar nunca de nada. Usted ahora está remozando ese talante con el que venían aquí a este pleno, a imponer desde el pleno una especie de gobierno en la sombra. ¿Cómo era el gobierno en la sombra? El gobierno en la sombra, que el gobierno en la sombra nunca gobierna. Nunca gobierna. Yo lamento que ahora se esté queriendo cambiar el talante que les ha llevado. Bueno, ya empieza a aflorar las faltas de respeto. Yo he permanecido atento, callado. Cuando ustedes quieran que continúe y quieran respetarme, solamente me interpela una vez porque usted estaba diciendo una cosa que inclusive me ponía en entredicho y no, eso no lo voy a permitir y tengo que interrumpir y que conste en acta. Pero bueno, continúo si ustedes me dejan. Usted es el de la moción de censura. Usted no cambia ahora aquí lo que quiere. Usted es el de las mociones de reprobación sin ningún tipo de tinte objetivo, sin argumentos. Usted es el de la moción de censura. Usted es el de la moción de censura con esos concejales que hoy le ríen las gracias y le aplauden, a los que ustedes ponían en una falla como monigotes, que es su forma de actuar, a los que ustedes ahora, por ejemplo, como nosotros, ponen en televisores mofándose en la vía pública. Usted es el de la moción de censura, señor Orozco. Con el señor Cañizares, lo que decía usted que era una vergüenza y al que usted pidió días antes de acabar la pasada legislatura su misión como alcalde. A las otras concejalas de las que se avergonzaba y decía indignas representantes del pueblo. Eso lo ha dicho usted. Igual ahora hace así con la cabeza como suele hacer, pero eso lo ha dicho usted. Usted las llamó indignas representantes de la ciudadanía. Señor Cañizares y a esas dos señoras. Ese es usted. Aunque ahora quiera mostrarle otra cara a la ciudadanía, ese es usted. Usted no ha querido ni ha tenido voluntad de acuerdo nunca. Nunca, señor Orozco. Usted se ha ido de una junta de portavoces que son estériles con usted, porque usted no quiere negociar. Son estériles porque usted se ha marchado diciendo, no sé, no contesto, ya veré. Y luego ha venido al pleno y de lo que hemos hablado, usted ha traído otra cosa diferente y ha intentado tumbar todo el trabajo de meses y ya está. Y esa ha sido su voluntad de negociación. Esa es la verdad. No le cuente usted otra cosa a la ciudadanía, ni quiera ahora venir con esas formas dudosas. Usted es el que tiraba los papeles y arrojaba papeles al suelo, y usted es el que hacía todas esas cosas. No yo, señor Orozco, no este equipo de gobierno, no nosotros, señor Orozco. Ese era usted. Y te consta en acta que las negociaciones que hemos suscrito, incluso con firmas, siguen incumplidas por parte del equipo de gobierno. Gracias. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, vamos a pasar a cerrar el debate y vamos a votar. Vale, ¿votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, muchas gracias a toda la propuesta. Se levanta la sesión. Gracias. Adiós, buenos días. Hasta luego.